Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Episodio 4. Curanderos en la matanza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo te trata el calor, che? Y está bastante bravo hoy. No sé si da para tomar un café, unos mates o algo Yo te frío. diría que sigamos con los mates. 31, no, 1 de febrero ya. 1 de febrero. 15 días que hemos salido al aire con los primeros podcasts. Parece hace tanto tiempo, ¿no? Y Parece. no hace tanto, ¿no? Y el problema es buscar temas, ¿no? No sé si es un problema o a veces surgen demasiados temas y tenemos que estar seleccionando. A mí se me ocurrió algo, no sé qué te parece a vos. Pensar un poco y hablar sobre los curanderos. ¿Por qué se te ocurrió lo de los curanderos? Bueno, siempre no me gusta caer en eso, pero al final hasta los escritores, los poetas, aunque vayan por camino de la ciencia ficción también, se cae en lo autorreferencial. Entonces también tiene que ver con mi historia. He tenido historia con curanderos, sobre todo de chico, donde el curandero en el barrio era un personaje importante. Y más que todo, curandera. Y era solo un personaje en el barrio. Así que creí que es un tema, o me parece un tema interesante para poder charlar. Bueno, vamos a hablar de la experiencia que hemos tenido, pero ¿sabes qué? Detonaste algo. Me gustaría que empecemos el podcast con otra cosa, ¿no? A ver. Últimamente estuve leyendo un fragmento de un escritor de La Matanza que se llama Diego Incardona y tiene un cuento que me parece maravilloso, que toca el tema esto de los curanderos, que se llama La Culebrilla. Si me das tiempo, te leo o leemos un fragmento y después empezamos a charlar sobre eso, ¿te parece? Bueno, vamos con eso. No puedo. Flor de Culebrilla se agarró. Capaz que se la contagiaron. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Rosa. Mirá, ni se le ocurra llevarlo al médico, porque para estas cosas son unos inútiles, no entienden nada. Te dicen que es un herpe, un zóster, cualquier cosa, y le van a dar un montón de remedios que no le van a servir. Solo van a gastar la plata, la miró fijo a Celina, y el chico va a seguir igual, o peor. Déjame pensar. Nos quedamos todos callados. Yo aguantaba más la picazón. ¿Qué haces, nene? Ni se te ocurra rascarte, me retó Porota al ver que me pasaba la mano por la panza. Agarró una silla y se sentó. Después le dijo a Celina, lo tenés que llevar con una señora que le dicen la Chola y que vive pasando las achiras, es boliviana, ella sabe qué hacer. El fragmento es de Incardona, de un libro que se llama Villa Celina, y me parece que es interesante para empezar a hablar de los curanderos y que sea una suerte de disparador, ¿no? Bueno, ahí aparece, ¿no?, claramente la importancia del curandero en el barrio. ¿Cómo podríamos empezar esta charla, ¿no? Y muy importante lo que acabas de leer recién. Esa contracara, ¿no?, esa disputa, la tensión que en principio hay entre la medicina tradicional, ¿no?, entre los médicos de la academia y los curanderos, relacionado más con una medicina natural, ancestral, que ya está instalada desde los pueblos originarios, y que en algunos casos hasta los médicos aconsejan ir al curandero. Se me ocurre el tema del empacho, ¿no? Cuando los niños se empachaban
algún alimento recurrente, ¿no? Algún dulce o alguna comida que la come en exceso. Entonces, ¿a dónde se iba? Bueno, al curandero. Y sobre todo a la curandera. Ahí en el cuento de Cardona aparece claramente. Es un personaje especial. Es un personaje, por lo que pudimos escuchar, respetado por el barrio y hasta venerado. ¿Por qué? Porque el curandero no recibe ningún premio material, ¿no? En el sentido de dinero. Puede llegar a recibir algo que le da, en este caso, el paciente ocasional, pero no dinero. No sé qué opinás vos de este tema, ¿no? De la cuestión de los curanderos y esta disputa con la medicina tradicional y esta cuestión con el dinero. Sí, antes de acercarnos esto al dinero, qué sé yo, a mí siempre me sorprendió los nombres, ¿no? De estos curanderos y curanderas, ¿no? Nombres vinculados con lo autóctono, el indio esto, el negro tanto. A ver, y a mí me parece que lo interesante de estos curanderos es que recuperan varias cuestiones, ¿no? Hay una mirada vinculada a una religiosidad popular, a la fe, no es solamente lo corporal, como habíamos hablado, y también todo una construcción simbólica que se hace en función del curandero, ¿no? Generalmente el curandero no está en el centro de la ciudad, sino que vive en el costado del arrabal, ¿no? Entonces, la pregunta es la escenificación también de la casa del curandero. Hablo de propias experiencias, ¿no? Qué sé yo, si tenías culebrilla, si tenías pata de cabra o cualquier otra cosa, vos ibas a donde al curandero. Y era muy interesante, qué sé yo, tener la estampita de Pancho Sierra, ¿sí? Imágenes de la difunta Correa, del gauchito Gil, digamos, no vinculado con una religión oficial, sino con una religión no oficializada, ¿no? Todos santos profanos, por así decirlo. También las técnicas que utilizan, ¿no? Qué sé yo, desde pasarte un sapo en determinada zona, hasta, qué sé yo, una oración, la estampita que te da, que va desde curarte una colebrilla hasta curarte una verruga, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que recuperan, ¿qué cosas? Saberes ancestrales, que son saberes muy cuestionados, ¿no? Desde la medicina tradicional, y también me parece que idea de curanderos en distintas escalas, ¿no? Qué sé yo, es común que en el barrio tengas una señora que cure el empacho y el mal de ojo. Yo no sé si entra dentro de la categoría de curandera, sino que maneja ciertos saberes vinculados con lo popular, digamos. Y es interesante por algo. Yo he hecho consultas médicas, yo he tenido culebrillas y el mismo doctor te manda ¿a dónde? A un curandero porque no lo pueden, ¿qué cosa? Manejar, ¿no? Y la figura del curandero me parece que es muy importante por algo, porque encarna varias cuestiones que tienen que ver con la cultura de los barrios, la cultura popular argentina. No sé qué pensás vos. Me quedé un poco pensando en esto que vos planteabas de lo profano, ¿no? El curandero como, o la curandera como la que vive en los márgenes, la que tiene que ver con lo profano, la que está fuera de la religión tradicional. Y preguntarnos a partir de esto, ¿qué sería lo profano y qué es o qué sería la religión tradicional? Podríamos decir, la religión tradicional es la que tiene una tradición, ¿no? Un pasado lejano en el tiempo. Y bueno, el pasado lejano en estas tierras es el pasado de los pueblos americanos. Y de ahí viene esta medicina, si se quiere, o esta forma de contacto con el paciente que es muy diferente a la medicina académica europea, ¿no? O occidental, si queremos verlo así. Sí, aparte de un sincretismo, ¿no? Me parece también. Claro, sí, sí, también en los nombres, ¿no? Porque muchas de estas curanderas, se me viene a la memoria una de ellas, de mi infancia, Doña Juana, Doña, ¿no? Doña es un término que habla de una categoría social española, ¿no? Don
era un caballero, ¿no? El don era un hacendado y la doña era la mujer de ese hacendado. Entonces, doña Juana no era una hacendada justamente, era curandera, pero estaba ese, si se quiere, esa síntesis de las dos lenguas, ¿no? De la lengua americana tradicional y de la lengua europea, ¿no? Y de los términos europeos. Y también la transmisión, ¿no? De esos saberes, qué sé yo, a mí me llamaba la atención, hablaba muchas veces con gente que sabía curar el mal de ojo o el empacho, y hay una fecha para transmitir eso. Y el que recibía esa, o la que recibía, que vamos en este caso a hablar de la cuestión de género, ¿no? Quienes recibían ese legado solían ser mujeres, ¿no? O suelen ser mujeres. ¿Y quién elige a la que va a continuar con esta tradición eh, relacionada con la cura, ¿no? Va a ser la que elija la curandera. Y no es cualquiera de un grupo de mujeres, ¿no? Ella va a seleccionar, no sé, imagino a la que tenga más carisma, la que tenga más poder de contacto con la gente. Este contacto con la gente muchas veces no tiene que ver, no sé a vos qué te parece, con una charla fluida, sino con determinados silencios, determinadas posturas, determinada forma de vestirse, muchas de esas relacionadas con gentes que vienen de las provincias, ¿no? ¿No? De lo que sería la Argentina profunda. Y muchas tradiciones que tienen que ver con lo telúrico, ¿no? Ahí la tierra tiene una potencia muy grande. ¿Por qué? Porque la tierra me da el acceso directo a un mundo, ¿no? De vegetales, minerales, que me van a ayudar, y animales, ¿no? Ahí aparece el sapo muchas veces como un elemento de cura, que me van a ayudar a la cura de estos pacientes. O la tinta china en el caso de la culebrilla, o qué sé yo, las maniobras para curar el empacho, qué sé yo, el tema de la cinta, el persignarse, el tirar el cuerito. Y me gustaría destacar algo también, no estamos hablando cuando tratamos de rescatar la figura del curandero, no estamos hablando del chanta que publica un aviso en un diario y dice desato nudo, amarro. Estamos hablando de un vecino, sí, que tiene una relación con ciertos santos autóctonos, por así decirlo, con ciertos saberes vinculados. Que tiene que dar la cara en el barrio todos los días, porque tiene que ir a hacer las compras, digamos. No es alguien que publica y vienen pacientes, ¿no? de muchos lugares. No, este vive en el barrio y obviamente es reconocido y respetado en el barrio, ¿no? Hablando de temas de religiosidad, que vamos a venir después a desarrollar ese tema, ahora estamos con la cuestión de los curanderos, como también en el barrio va a ser respetado el sacerdote, ¿no? Y podríamos decir al mismo nivel, ¿no? Desde otro lugar al mismo nivel, como en el barrio va a ser respetado el médico académico, no diciendo que tanto el sacerdote como el médico como la curandera estén por encima o por debajo en la importancia, no, en ocasiones se establece un vínculo cultural, sociológico, simbólico, ¿no? En ningún momento el curandero honesto, digamos, no te va a decir deja de ir al médico y toma esto. Estamos hablando de curanderos situados que viven en los barrios, que cumplen una función social, una función espiritual y también una función de medicina alternativa, digamos, donde se combina, ¿qué cosa? Todos esos saberes que la medicina tradicional descarta, ¿no? ¿Qué sé yo? En Casanova había, no damos nombres para no puntualizar, en Casanova había un tipo que curaba el hígado graso, por ejemplo, ¿no? Y mi viejo sufría de eso y bueno, le pedía el nombre, cuándo nació, y era interesante, qué sé yo. Después de determinados días, a través de la palabra, mi viejo se sentía mejor. No sabemos si es su gestión, si tiene verdadero poder o lo que sea, pero a ver, hay una creencia muy fuerte vinculada con que con él, curandero. Algo que el curandero realizaba, y realiza, no sé si hasta la actualidad, cuestión que los médicos también lo hacían hace más de una década atrás, mucho más, en los pueblos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, que era el contacto con el paciente. El contacto en el sentido de tocar al paciente, no solamente ver un estudio y dar algunos remedios, sino que este curandero
tocaba al paciente, buscaba la zona de dolencia y actuaba sobre esa zona con hierbas, con minerales, con animales, con lo que su tradición le mandara, ¿no? Porque acá se da otra disputa, ¿no? La lucha por el lenguaje. Entonces estamos hablando de la medicina tradicional y estamos hablando por otro lado que los curanderos tienen una tradición. Entonces, ¿cuál es la medicina tradicional? ¿La que viene de unas tradiciones milenarias o la medicina tradicional que ganó la disputa política, ¿no? La hegemonía política dentro de un Estado? Entonces, bueno, ahí podemos tener una cierta disputa, si se quiere, de las palabras. Pero el curandero lo que logra es un contacto directo con el paciente, que en un punto no menor gratifica al paciente. ¿Por qué? Porque lo reconoce, lo toca, ve su problema y actúa sobre él, no solamente con sus manos, sino también con sus palabras, que muchas veces son dirigidas al paciente y muchas veces son dirigidas al propio mal que tiene el paciente, porque ese mal que tiene el paciente también es un ser que está ahí, que tiene que ser atacado. Si lo llevamos a la religión católica, es una especie de demonio que hay que exorcizar dentro del paciente. Entonces ahí se da una cuestión muy compleja que tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la psique, y todo eso en el curandero del barrio, en el curandero del pueblo. Sí, y está atravesado, me parece, con una fuerte cultura popular, una fe popular, ¿sí? Donde aparecen santos como dijimos, Pancho Sierra, la difunta Correa, Gauchito Gil, que no son canonizados por la Iglesia Católica de manera oficial, ¿no? Bien, no sé qué te parece a vos, Gerardo, pero yo creo que el tema está interesante, estuvo interesante en este caso, y demos un cierre, así como colofón, y pensemos un poco en todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado olvidado, ¿no? Que está presente en nuestros barrios en la forma de los curanderos, y muchas veces para nosotros están invisibles, no son invisibilizados. Bien, y más que cerrarlo, dejarlo abierto, ¿no? Porque sería interesante algún comentario Sí, sobre lo que hemos dicho para ampliar, para criticar o para apoyar. Esto fue Dos tipos que narran desde la matanza.